Y como pueden ver ustedes, aquí no se ve la junta, como si hubiese pasado dos veces. Si la mesa está recto, arriba queda rectito, ¿eh? Aquí lo tienen, señores. Esto es un éxito. Pues aquí lo tenemos, el primer listón pasado, las cuatro caras. Hacemos una comprobación. Como pueden ver, no hay luz. Este invento los funcionaría muy bien en un taller, en un banco de trabajo, de largo el que necesiten, y lo demás los funcionaría perfectamente en un taller. Espero les guste el video, mis amigos. Quiero que comenten alguna idea que se le puede añadir más y de qué color lo puedo pintar. Y además de eso te pido que te suscribas para el video de demostración de cómo cepillar las cuatro caras. No te olvides darle me gusta y activa la campanita para más videos. Hay una que está un poquito que se ha torcido, pero bueno, eso es porque no lo he hecho en el mismo día y ha pasado esto. Pero bueno, esto está bastante bien. Como ustedes podrán ver, esta máquina no ha sido modificado nada de lo original. Está nada más es adaptado en esto que hay para, no sé, es para una guía mismo y nada, lo demás está puro así hecho ajustes y nada más. Pues si algo necesitan alguna cosa, pues estoy para ayudarles en alguna idea de esto. Si quieres mirarlo de cómo lo hice, vámonos con el video. Para trabajar en esta estructura tenemos que poner el cepillo en el punto 0.
Los dos laterales de la estructura tiene que ir bien igualito hacia el fijo de la parte de atrás del cepillo. Marco arriba del agujero para con la lima hacer un desgaste para ajustar con el frente del cepillo, que tiene que estar en cero. Marco en la parte de atrás de la estructura y corto para salvar el taquito del cepillo.
Para este invento vamos a necesitar una madera que esté bien rectita. Y porque esta madera va aquí. Y de esta pieza pues hace 99, pues sacaré 2 piezas y los centraré. Y luego haré la prueba en esta madera. Pueden ver, esta madera está totalmente como se corta con la caladora o la cirocinta. Pues esto lo vamos a tratar de enderezar con el cepillo. Voy a cortar aquí y sacaré 2 piezas. Pues ahora primeramente lo que tenemos que ver es que los 2 caballetes estén bien alineados. Para que vaya mejor, voy a reforzar la parte de abajo y encima pondré el tablero. Pondré 2 tornillos en el tablero de encima para que tenga más fuerza la mesa. Cogeré la medida de una madera que voy a cepillar. Como está torcida, pues cogeré la parte más baja para hacer la plantilla. Voy a cortar 2 listones de 48 milímetros. Los sujetaré con tornillos de 25 milímetros de largo por 60. Ahora tenemos que alinear esto. Tiene que quedar una sola línea. Tengo que bajar este y subir un poquito de este. Como pueden ver aquí, ya está asentado las 4 puntas, que es muy importante. Esto no se mueve ya, está todo asentado, porque esto va a ir así. Voy a hacer la primera prueba con un listón. He cortado 2 listones pequeños para poner aquí de base, para que no se mueva. Pongo la escuadra aquí más o menos. A la madera no le tenemos que obligar, tiene que estar tal como está parada. Es para que pueda pasar el cepillo por encima. Ahora voy a hacer la primera prueba. Lo voy a conectar y lo voy a pasar. ¿Veis que lo tenemos en 0? Lo tenemos que poner al máximo.
al máximo. Come mucho, lo pondré en 2. Como puede haber visto, con 3 pasadas lo deja bastante bien, pero para eso hay que limpiar la mesa, que esté bien limpia, y volverlo a pasar. Entonces pasa todo ya bien limpio. Y bueno, de momento lo veo bastante bien. Seguramente a muchas personas esto no les va a gustar, porque a muchas personas no quieren que sepa estos trucos y porque a veces no les interesa, todo lo quieren tener oculto Y hay personas que en realidad la necesitan de estas ideas. como podéis ver en la parte de abajo, el arco que está, y en la parte de arriba está planito. Seguiré haciendo pruebas y continuamos con porque esto voy a pasar unas maderas, son estas maderas. Estas maderas ahora hacen 9 centímetros por 50 y trataré de hacerle en 2 pasadas y entonces lo estaremos viendo a continuación. Este listón era de la misma madera y se puede ver la diferencia. Esta es la segunda prueba y como pueden ver ustedes, aquí no se ve la junta como si hubiese pasado 2 veces. O sea que si esto se lo hace más ancho, se puede pasar más ancho, ¿eh? Ahora mismo esto siquiera pasaría un par de centímetros más. Si esto tiene 9, este invento ahora mismo llegaría hasta 11 centímetros. Como puedes ver, si la mesa está recto, arriba queda rectito, ¿eh?
Y aquí vamos a ver la parte de abajo. Está el arco. Aquí tenemos cepillado por los dos lados. Y la medida me hace 42. Espero les haya gustado el video, mis amigos. No te olvides de darle me gusta, suscríbete a mi canal y activa la campanita para más videos. Nos vemos en otra.